Hoy vamos a ver a Susan Sontag en un texto que tiene por título Contra la interpretación. En esta primera parte vamos a ver la introducción de este texto contra la interpretación. Susan Sontag es una filósofa, ensayista norteamericana, nacida en Nueva York en 1933, muere en 2004. Dije filósofa, ensayista, pero también fue guionista, fue directora de cine, novelista también, fue escritora. Ella es doctora en filosofía y durante muchos años enseñó, fue profesora en varias universidades, pero quizás solo para presentárselas por si alguien está interesado, quería avisarles y contarles que nosotros vamos a ver este texto contra la interpretación, en principio la introducción, después vamos a ver las notas sobre el campo. Pero este texto es de 1968, pero hay dos trabajos de ella que son muy citados, quizás algunos de ustedes lo conozcan, los hayan leído. Uno es apasionante, porque ella padeció cáncer durante muchos años y a partir de esa experiencia de enfermedad, ella escribió un ensayo que tiene por título La enfermedad y sus metáforas. Es un ensayo de 1978. Es apasionante para quien le interese, porque ella va desentrañando las metáforas de las distintas enfermedades, lo que fue la tuberculosis en el siglo XIX y sus simbologías, y que la idea es como la metáfora va paralela a la ignorancia científica. Entonces, cuando aparece la solución a la enfermedad, pareciera que las metáforas alrededor de esa enfermedad se desvanecen, ¿no? Como no recordar la Dama de las Camelias o La montaña mágica de Thomas Mann, y el halo, la idea de que si se toma aire puro en las montañas, entonces se va a curar de la tuberculosis, porque está asociada la enfermedad a lugares oscuros, lúgubres, sucios también. Entonces, si se genera el contacto con la naturaleza, el sol y la luz, aparecen las curaciones. En realidad, hasta que no apareció la vacuna, no desapareció la enfermedad. Entonces ella va desentrañando culturalmente, desde la literatura, desde el arte en general, qué metáforas estuvieron asociadas con la tuberculosis, y hace el paralelo con el cáncer en el siglo XX, y qué metáforas había alrededor, hay todavía, pero menos. Y luego más tarde vio que algo parecido estaba sucediendo a fines del siglo XX con el SIDA. Entonces también escribe posteriormente el SIDA y sus metáforas. Se suele editar en conjunto, pero bueno, se los presento porque verdaderamente es un ensayo muy apasionante y descubre varios aspectos de la enfermedad y de cómo se abordan ciertas enfermedades serias, severas, esas que dan susto, ¿no? El otro texto que quizás hayan leído o hayan visto en alguna bibliografía y que vale la pena visitar es Ante el dolor de los demás. Es un texto de 2003 y ella trabaja con imágenes de genocidios dolorosas, muy interesante también. Bueno, solamente para presentarles a la autora y para ver si hay algún curioso o inquieto que quiera visitarla, son textos muy interesantes. Pero ahora nos vamos a concentrar en la introducción de Contra la interpretación. Ella comienza planteando algo que para nosotros en el curso, por suerte, podemos visitar porque ya lo hemos estudiado, pero dice Sontag que la primera teoría del arte, la de los filósofos griegos,
proponía que el arte era mímesis, es decir, imitación. ¿Imitación de qué? Nosotros ya sabemos desde Platón, imitación de la realidad. La teoría de la mímesis reta al arte a justificarse a sí mismo. Es decir, hay en Platón, quien propuso la teoría, hay en Platón un valor dudoso del arte, ¿no? Platón cuestiona el valor del arte. El arte en Platón no tiene utilidad, ¿sí? Más bien, el arte está lejos de lo verdadero, está cerca de la mentira, es decir, no tiene utilidad en el sentido de que el artesano, cuando construye una cama, bueno, es para descansar, pero cuando el pintor pinta una cama, no sirve. Aristóteles, por eso se los planteé ahí, porque esos son los orígenes de la teoría de la mímesis. Aristóteles, si bien no discute la visión platónica del arte en el sentido, no lo plantea el arte como mentira, sí discute la idea platónica de que el arte sea inútil. Porque Aristóteles, vimos, está parado en otro lugar. Mentira o no, para Aristóteles el arte tiene valor en cuanto a curación para el alma. Sontag habla de algo, de que el arte en Aristóteles es útil porque es medicinalmente útil, ¿no? Suscita ciertas emociones y tiene como objeto ulterior la purga de tales emociones. Entonces, en algún sentido podría pensarse en términos de utilidad, dice Sontag. Por lo tanto, en Platón y en Aristóteles, la teoría mimética del arte va pareja con la presunción de que el arte es siempre figurativo, ¿no? Porque está la idea de que es imitación. Toda la conciencia y reflexión occidentales sobre el arte han permanecido, dice Sontag, siempre dentro de los límites trazados por las teorías griegas del arte como mímesis y como representación. Solo admitiendo esta teoría, que la damos a veces como un hecho, como un supuesto, y no la cuestionamos, solo admitiendo esta teoría, el arte en cuanto tal se hace problemático. Problemático porque dice Sontag, frente a esta teoría, el arte parece que necesita una defensa. Entonces, la defensa del arte es la que engendra la absurda concepción de algo llamado forma y que estaría separado de algo denominado contenido. Nosotros visitamos varios autores que trabajan, ¿sí?, pensando en esos términos, ¿no? Entonces, la defensa del arte que estas teorías engendran es como la tendencia a considerar, y acá viene la posición de Sontag, que va a confrontar con esto, y es la idea de que el contenido de la obra de arte es esencial, y que en cambio la forma es accesoria. Como ella dice, a partir de estas teorías, consideramos que el contenido es lo fundamental en la obra de arte y no atendemos tanto a la forma. Incluso, dice, en tiempos modernos, cuando ya está descartada la teoría del arte como representación, en tanto representación de una realidad exterior, está diciendo, es decir, ya en tiempos modernos, cuando se admite que el arte es expresión subjetiva, aún así, dice Sontag, persiste el rasgo de lo mimético, de la teoría mimética y de la idea de que el contenido sigue apareciendo en primer lugar. Vamos a saltear esta parte. Puede ser que el contenido haya cambiado. Puede ser que de ser un contenido figurativo y exterior haya cambiado y ya no se trabaja en esos términos, se piensa en términos de un contenido que no es algo realista, naturalista, sino que atiende a otra cuestión. Y sin embargo, siempre está vigente la idea de que la obra de arte dice algo.
Por eso dice Sontag, hace falta que alguien haga una defensa del arte. Hoy, pero lo está diciendo en la década del 60, hoy la idea de contenido es un obstáculo. Piensen mientras leen Sontag, es interesante hacer el contrapunto con lo que hemos visto de Heidegger. Porque en Heidegger la obra de arte está definida como alegoría. La alegoría vimos que es lo que dice algo para decir otra cosa. Quiere decir que vean que acá hay un cambio en la mirada frente a la obra de arte, es bien diferente. Estaba en Heidegger la idea de símbolo, y si es símbolo es porque apunta a otra cosa diferente de lo que se ve o se muestra. Y Sontag está cuestionando todo esto, por eso es un aporte desde otro lugar, es un siglo XX más avanzado, estamos ya en la segunda mitad, pero es interesante también ver cómo discute esto, que es casi un lugar común, que ahí vamos, ¿qué quiere decir? Más con la abstracción, ¿no? Dice entonces Sontag, hoy la idea de contenido es un obstáculo, y aunque parezca que por la actual evolución de las muchas artes nos distanciamos de que la idea de obra de arte es contenido, pareciera que nos fuimos distanciando, sin embargo, dice, continúa siendo hegemónica. Y es que al abusar de la idea de contenido, en algún punto se construye un proyecto, el proyecto de interpretar, el proyecto interpretativo, un proyecto, dice Sontag, perenne, nunca concluido. Es un vicio, dice Sontag, un vicio esto de acercarse a la obra de arte con intención de interpretarla. Ese vicio parece que sustenta una especie de espejismo, un espejismo con la idea de que en realidad algo similar, como el espejismo sería como si hubiera un engaño que permanentemente nos hace creer que lo que vemos tiene un contenido que nos es inaccesible y que precisamos hacer una tarea para desentrañarlo. Claro, ustedes ya vieron Nietzsche, así que lo podemos decir. Sontag aclara, no estoy hablando de interpretación en el sentido nietzscheano. No es esa la idea de interpretación, no importa. No es esa la idea de interpretación, porque en Nietzsche está la idea de que solo hay interpretaciones. No es esa la idea. Nietzsche decía, no hay hechos, hay interpretaciones. Bueno, no va por ahí el sentido de la interpretación que ya está manejando. Por interpretación, aclara Sontag, entiendo aquí un acto consciente de la mente que ilustra un cierto código. Creo que lo puse, ¿eh? Lo del código no lo puse. Qué lástima. Bueno, de todos modos vamos repasando por qué anoté lo que anoté. Está, ahora lo busco. La teoría de la mímesis, hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles, que en algún punto para Sontag son los responsables de la importancia que le damos al contenido y la idea de que la forma es accesoria. Y en algún punto esta teoría es la que nos lleva, nos conduce, nos guía a lo que se denomina un proyecto interpretativo. Sin embargo, estamos viendo que para Sontag interpretar es alterar, es destruir. Cuando se dice interpretar, y acá podríamos ponerle, para notar que es contrario, que la posición de Sontag va a ser contraria. Interpretar, pongo este lado, es traducir, dice Sontag, es pensar y es X. Ayúdense
con la obra de Van Gogh que vimos cuando leímos el ensayo heideggeriano, ¿no? Porque en el ensayo heideggeriano los zapatos de la campesina de Van Gogh no eran un par de zapatos, sino que los zapatos de campesina manifestaban, ¿sí? Ponían a la luz, ahí acontecía algo, la verdad del útil, la verdad de la esencia del útil. Eso es lo que acontecía en la obra de arte. Entonces no era un par de zapatos simplemente. Quiere decir que si interpretar es traducir, es como, bueno, los zapatos de la labriega eran la esencia del útil, la fiabilidad, el ser de confianza del útil, ¿se acuerdan? Bien, interpretar, aclara Sontag, es un acto consciente de la mente, acá está lo que estaba buscando, es un acto consciente de la mente que ilustra un cierto código. Y cuando dice código está pensando como en reglas, porque no se puede interpretar cualquier cosa. Hay ciertas reglas de interpretación. ¿Cuál es el origen, dice Sontag, del acto interpretativo? El derrumbe del mito. Cuando cae la credibilidad del mito, cuando cae el poder del mito, entonces se comienza a interpretarlo, se comienza a ver que eso que aparece como mito en realidad es X. Ese sería el origen, así como lo plantea Sontag. Por eso, la interpretación supone desgajar de la totalidad de la obra un conjunto de elementos. Por ejemplo, interpretar en ese sentido es traducir. Como diciendo, ¿no te parece que X en realidad es Y? ¿No te parece que el Guernica de Picasso en realidad es la manifestación de la violencia y la destrucción? El evento bélico, la guerra y los desastres de la guerra. ¿No te parece que el Guernica pone de manifiesto esto, que quiere decir esto? De hecho, fíjense, ella dice, interpretar es traducir, y nosotros, cuando hablamos de alguna obra, decimos, quiso decir tal cosa. Pero en algún punto, eso es, dice Sontag, transformar el texto o transformar la obra. La interpretación, ya vimos cómo apareció, cuando cae la credibilidad del mito, aparece una nueva conciencia, que ella va a llamar postmítica, que interroga acerca de la similitud de ciertos símbolos religiosos, porque los antiguos textos dejaron de ser aceptables en su forma primitiva. Entonces se echó mano de la interpretación, justamente para reconciliar los antiguos textos con las exigencias modernas. Entonces, lo que Homero, dice ella, por ejemplo, lo que Homero describió como adulterio de Zeus, en realidad se explica como la unión entre el poder y la sabiduría. En realidad era la unión de Zeus con otra diosa. No era de la sabiduría y del poder con la sabiduría. Esa es la lectura, la traducción. Por lo tanto, la interpretación presupone siempre una discrepancia, dice Sontag, entre el significado claro del texto y las exigencias de posteriores lectores. Esa interpretación presupone resolver una discrepancia. Allí hay una discrepancia, por lo tanto, es una estrategia radical para conservar un texto antiguo, refundarlo de esta manera. El intérprete, sin llegar a suprimir, no es que el intérprete o el que traduce en el sentido interpretativo, no es que el que traduce el texto o interpreta el texto lo altera, no es que lo altera. Nunca
el intérprete acepta que está modificándolo, sino que cree que evidentemente está ese contenido en la obra. No va a admitir que lo está alterando. Verdaderamente cree que lo está leyendo correctamente porque seguramente lo va a argumentar y lo va a defender. Por más que lo alteren o no los intérpretes, siempre sostienen que están leyendo el sentido inscrito en el texto, ¿no? En nuestra época la interpretación es más complicada por la tendencia interpretativa que tiene ciertos rasgos de agresión. Hay cierta agresividad abierta porque hay, en nuestra época, está hablando del siglo XX, pero parece que en algún punto se sostiene hoy, hay cierto desprecio por las apariencias. Como aquello que se nos presenta no es lo que se nos presenta, seguramente es otra cosa, ¿no? La banana con una cinta pegada en la pared, bueno, no es una banana, ¿no? Lo que vemos en una galería seguramente es otra cosa. Entonces, la época desde la que ella habla excava, y al excavar la obra de arte, para Sontag la destruye. Por eso aparece acá, para Sontag, que interpretar no es traducir para ella. Por eso se opone a esta idea de interpretación. Para Sontag interpretar es alterar, es destruir. Es una rotura que va más allá del texto, de la obra de arte. Ella a veces habla de texto, a veces de obra de arte, pero justamente se rompe para descubrir un subtexto. Y ese subtexto sería lo verdadero. En cambio, la apariencia, lo que se me muestra, no sería lo verdadero. Lo verdadero hay que encontrarlo. Hay diferentes épocas también, hay épocas mucho más respetuosas, digo por el estilo de interpretación, son más respetuosas, hay escuelas también, ¿sí? La línea de la recepción tiene un cierto régimen interpretativo, es decir, va variando, no solamente, como dice ella, de acuerdo a las épocas, pero también de acuerdo a las escuelas y a las teorías. Pero sí se nota un desprecio por las apariencias en el caso del arte visual y un desprecio por lo que es literal, por la literalidad. Entonces, no es lo que dice, es otra cosa. Las doctrinas más influyentes y celebradas de las interpretaciones han sido la de Marx y la de Freud, con el psicoanálisis. Justamente las teorías marxistas y freudianas o psicoanalíticas, justamente lo que hicieron fue elaborar sistemas de hermenéuticas. Yo se los escribo, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero por las dudas, la hermenéutica es la interpretación. ¿Sí? Por eso está hablando de teorías hermenéuticas, teorías interpretativas. Entonces decía, la teoría de Freud, la teoría de Marx, justamente equivalen a elaborar sistemas de hermenéuticas agresivas. Son teorías de la interpretación impías porque en Sontag va a pensar que van contra la verdad. En Freud todos los fenómenos observables son catalogados como contenido manifiesto. Ese contenido manifiesto es el que debe ser cuidadosamente analizado y filtrado justamente para descubrir el verdadero significado. Quiere decir, te olvidaste las llaves, es el contenido manifiesto. Habrá que ver de dónde, de qué casa te las olvidaste, qué te pasaba hoy. Hay otro contenido que va a ser el latente. El latente es el que está por debajo de la apariencia. Es un contenido latente que es interno al contenido manifiesto. Entonces, por eso, en la interpretación de los fallidos,
la interpretación de los sueños, ¿sí? De los errores, de los chistes, ¿no? Porque todos ellos tienen un contenido manifiesto, pero tienen un contenido interno que habrá que desentrañar con la interpretación. Es decir, habrá que analizarlos. En Marx, los acontecimientos sociales, como revoluciones, como guerras, al igual que los textos, deben ser analizados. Todos son los fallidos, los errores, los sueños, los chistes. En Freud son pretextos para la interpretación. Porque en el psicoanálisis es bien claro, porque es la idea de que la verdad no está en el consciente, sino que la verdad está en el inconsciente. Y el inconsciente no se expresa abiertamente. El inconsciente se expresa a través de los sueños, de los fallidos o de los chistes. Entonces, requiere el que hace un chiste que te dice, es un chiste, no te enojes. Pero los chistes son cosas serias, ¿no? Para Freud. Entonces, son las guerras para Marx, las revoluciones para Marx, los fallidos, los chistes y los sueños para Freud, son ellos pretextos para la interpretación. Según Marx y Freud, estos acontecimientos solo son inteligibles en apariencia. De hecho, sin interpretación no tienen significado, carecen de significado. Entonces, para un Marx, para un Freud, si quieren agrandan el plano pueden agregar Marx, Freud por otro lado, porque se puede agrandar esta pizarra. Comprender es interpretar para Marx y Freud, porque es restaurar el fenómeno con intención de encontrar un equivalente. La revolución en realidad es tal cosa. Entonces la interpretación debe ser evaluada dentro de una concepción histórica de la conciencia humana. En algún punto la interpretación puede ser liberadora, ¿no? De hecho, en los psicoanálisis hay interpretaciones que nos descubren un sentido que nos libera de ciertas presiones, de angustias o de traumas. En otros contextos culturales, sin embargo, va a opinar Sontag, la interpretación puede ser reaccionaria, es decir, conservadora. Puede ser cobarde, puede ser impertinente, puede ser asfixiante. Porque nada es lo que parece, todo es otra cosa. Entonces, por eso les aclaré, en Sontag, interpretar es alterar, es destruir. El sentido, para Sontag, no está inscrito en el texto, y entonces hay que desentrañarlo. La interpretación da por supuesta la experiencia sensorial de la obra de arte. ¿Ven? Por este lado ahora va a ir el pensamiento de esta autora, porque la forma y lo sensorial de la obra de arte ha quedado como accesorio, porque lo importante fue el contenido. Entonces ella va a empezar a poner el acento en eso que ha quedado como si la forma fuera auxiliar del contenido, subordinada al contenido en importancia. Para Sontag, interpretar es empobrecer la obra o el texto. Interpretar es conservador, es reaccionario, puede ser asfixiante, con lo cual dense cuenta que la posición que está construyendo de a poco es que hay un rechazo a los duplicados. El duplicado como este. Está rechazando los duplicados. Esto ya lo dijimos. Por lo tanto, el problema dice que esta época produjo la hipertrofia del intelecto. Es decir, a expensas de la capacidad sensorial, ¿no? La experiencia sensorial
de una obra que nosotros podemos tener, la dejó de lado, la puso en un segundo término y acentuó la hipertrofia del intelecto. Entonces la interpretación pasa a ser una especie de una revancha intelectual. Quiere decir que el arte en algún punto va a quedar sometido al intelecto. Por eso ella dice, la interpretación concebida de esta manera es la revancha del intelecto sobre el arte. Y no solamente sobre el arte, porque si lo pensamos en términos del psicoanálisis, es una revancha del intelecto sobre el mundo mismo. Por eso ella está planteando que interpretar es empobrecer. Por eso la idea de que interpretar es empobrecer. ¿Por qué? Porque desdoblás el mundo. Instaurás un mundo sombrío de significados. Se supone en algún punto convertir el mundo en este mundo. Ya bastante despoblado y empobrecido está el mundo para que desechemos todos sus duplicados. Es decir, no estamos tomando, estamos duplicándolo y en ese punto de duplicación lo empobrecemos, porque dejamos de lado toda la experiencia de los sentidos. El verdadero arte, dice Sontag, tiene la habilidad de ponernos nerviosos. Cuando reducimos la obra de arte a su contenido, para luego interpretar, digamos, aquello, domesticamos a la obra de arte, la reducimos. La interpretación hace manejable al arte, lo domestica, lo hace maleable. Esto sucede en el arte visual y sucede en la literatura también. A veces el escritor se sentirá tan incómodo ante el poder inerme de su arte que ya dentro de la misma obra va a instalar su clara y explícita interpretación. ¿Sí? A veces los autores o los artistas son excesivamente colaborativos para que interpretemos. Imaginen la obra de Kafka, la cantidad, el ejército de intérpretes que ha tenido la obra de Kafka. Vean, aprovecho y les recomiendo, busquen las películas que hizo Orson Welles sobre la obra de Kafka, una delicia. Kafka ha sido considerado un alegorista social porque ha planteado las frustraciones, la burocracia moderna, el Estado totalitario, pero también a Kafka lo interpretó el psicoanálisis y entonces interpretaron el temor de Kafka a su padre, las angustias de la castración, la sensación de impotencia, pero también ha tenido interpretaciones, las líneas hermenéuticas religiosas, como cuando está frente al castillo y entonces frente al castillo leen que intenta ganarse el acceso al cielo, o en el proceso cuando el protagonista es juzgado por la inexorable justicia, leen que es justicia de Dios. Es decir, Kafka ha sido duplicado por muchas corrientes. Lo mismo pasó con Becker, esperando a Godot. Las hermenéuticas religiosas, que en realidad decían, está esperando a Dios, a God, pero es un diosito, como Godot, como si fuera un diminutivo. Se lee y se interpreta la alienación del hombre moderno. Hasta han leído como una alegoría de la psicopatología en Becker. Pero no, ella trabaja con literatura, pero tenemos miles de casos en obras visuales. Proust, Joyce, Faulkner, Rilke, Gide, todos han caído en manos de la interpretación, pero la interpretación no es el cumplido, linda oración esta, dice Sontag, la interpretación no es el cumplido que la mediocridad le rinde al genio, sino que es el sistema moderno de comprender algo y se aplica a obras de toda calidad. ¿Sí?
la interpretación basada en la teoría de que la obra de arte está compuesta de puntos de contenido, una teoría dudosa para Sontag, en realidad lo que hace, según la perspectiva de Sontag, es violar al arte.